de la sección Infra de News Media. Y bueno, ahora vamos a tener una conferencia magistral a cargo de Heriberto Acuña Palacios. Él es licenciado en Ciencias de la Comunicación, cuenta con la maestría en Comunicación con especialización en Producción y Realización Audiovisual por parte de la Universidad Europea del Atlántico. Desde 2012 se desempeña como responsable del Departamento de Programación Musical y Fonoteca de Radioeducación. Cuenta con más de 30 años de experiencia en los medios de comunicación públicos, en los cuales se ha desempeñado como programador musical, locutor y realizador audiovisual. Entre 2005 y 2010 se desempeñó como subdirector de la Coordinación de Radio, Cine y Televisión de Tlaxcala. Además, ha realizado diversas investigaciones en el campo de la música de Tlaxcala, mismas que han dado como resultado publicaciones digitales multimedia, impresas, documentales y discos compactos. Estos trabajos han sido resultado de proyectos realizados en colaboración con el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, la Facultad de Música de la UNAM y el Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias. Bueno, Heriberto nos va a hablar, su conferencia trata sobre la situación y perspectivas de la preservación de documentos antiguos digitales en radioeducación. Bueno, adelante, Heriberto. Gracias, buenas tardes. A veces cuando llegan los jóvenes de visita, los jóvenes estudiantes de ciencias de la comunicación o alguna carrera afín a la radio, pues la primera pregunta que les hacemos es si escuchan radioeducación. Entonces, para sorpresa, pues en muchas ocasiones la respuesta es no. Entonces, siempre vale la pena recordar un poco cuál es la historia de esta estación o de esta instancia de medios de comunicación, y que finalmente juntando algunas piezas como un pequeño rompecabezas nos vaya guiando para llegar al final de esta exposición. Como pueden leer en la pantalla, pues siempre se habla de dos etapas en la historia de radioeducación, y yo me refiero en particular a la que inicia en 1968, que es la segunda etapa de esta emisora, y sobre la que podemos hablar en términos de un acervo sonoro, que es la parte que nos interesa, ya que hacia atrás no hay gran material, ¿no?, que se haya conservado, por lo tanto no hay, en esos términos no hay de qué hablar, ¿no? Por supuesto que hay que hablar mucho de la historia de la radio desde 1924, pero en términos de archivos no hay mucho que hablar. Entonces, si bien es cierto que durante estos años la Secretaría de Educación Pública fue la entidad federal que tenía bajo su responsabilidad la administración de radioeducación, en 2015 esta labor la toma la Secretaría de Cultura a partir de su creación. Por supuesto, la frecuencia emblemática de radioeducación es la que está en el 1060 de AM, y que pues todos identifican, o bueno, la gente que conoce la radio pública, la radio en México, identifican como la estación emblemática. Esta estación, que en sus orígenes había sido concebida como una estación de carácter educativo, por supuesto que va a ir transformando su perfil hacia lo cultural, hacia lo informativo, hacia la orientación, y es así como algunos autores, investigadores, llegan a decir, o han llegado a decir, que radioeducación es la directriz de la radio cultural en México. También es importante mencionar que hacia 1977 radioeducación se hace cargo de la estación en onda corta, que por cierto es la única que sigue operando en esta modalidad en el país. Y también otro hecho importante en la historia de radioeducación es que en 1988 se crea el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, que va a ser la entidad que también va en su momento a marcar ciertas directrices en cuanto a la radio, en cuanto al trabajo
los medios, en este caso de Radio Educación, como una área que dirige justamente la parte cultural y a la cual está siempre asociada Radio Educación. Hay algo interesante que hay que mencionar. Ya hablamos de la onda corta, de la AM, y durante muchos años se hizo una pelea, podríamos decirlo así, porque Radio Educación tiene una frecuencia en FM, una estación en FM. Hay por ahí la historia de que en 1975 el Politécnico Nacional había cedido una frecuencia, pero finalmente a Radio Educación, pero finalmente esta estación nunca se pudo instalar, y fue hasta noviembre de 2018, es decir, hace menos de 2 años, que finalmente Radio Educación cuenta con una estación en la banda de frecuencia modulada, y un año antes puso en operación una estación en la ciudad de Mérida, también en FM. Dentro también de la historia de Radio Educación, cabe mencionar que ha sido la institución encargada de impulsar la realización de la Bienal Internacional de Radio, que lleva 2 ediciones y que, si todo sale bien, en este año será la 13ª. También ha sido o fue un factor importante en la creación de la Fonoteca Nacional. Dicen algunos autores, como Gabriel Sosa Plata, que esto ha hecho a Radio Educación convertirse en la opción, en la alternativa de entretenimiento, educación e información frente a la radio comercial. Como ya dije, Radio Educación pasa de la Secretaría de Educación Pública a la Secretaría de Cultura. Se definen algunas políticas a partir de la creación de la Secretaría de Cultura, y se emite un documento en el cual se establecen las funciones y las obligaciones de Radio Educación. Por ejemplo, yo cito, por lo que nos interesa en esta ocasión, un fragmento, el numeral 1 del artículo 1, donde se define que Radio Educación tendrá que desarrollarse en el ámbito de la radiodifusión, y esto lo señalo porque lo vamos a revisar un poquito más adelante. Y también por el tema que tiene que ver con los archivos de las noticias del periodismo. Dentro de sus funciones también está el diseñar, producir, programar, transmitir, evaluar, difundir y distribuir contenidos radiofónicos de información y de análisis. De tal manera que con esto vemos que Radio Educación en realidad no es una estación, sino son una serie de frecuencias que están operando: la de AM, la de FM y la de onda corta en la Ciudad de México, y la de Mérida, y tiene autorizadas 2 frecuencias más, una en Hermosillo y otra en Morelia, pero todavía no están operando. De tal manera que podemos decir que, si bien es cierto que Radio Educación nació como una estación, en este momento es un conjunto de frecuencias a las que se han sumado otros recursos para la distribución de sus contenidos, mismos que responden a la necesidad de ampliar su cobertura y hacer uso de la tecnología digital. En cuanto a estas herramientas, bueno, pues hay una página de internet donde ustedes pueden escuchar las frecuencias en streaming. También hay un repositorio donde están a disposición de la gente, lo pueden escuchar en línea o descargarlos, una serie de producciones que pues están de libre acceso, y se van actualizando en la medida del espacio con el que se dispone para que no se sature y sea funcional. También hay una aplicación que permite escuchar las estaciones, al menos 2 de los canales se escuchan. Hay 4 canales, 2 de los canales reproducen la señal de AM y la de Mérida. Y bueno, pues necesariamente tenemos que hablar de que Radio Educación ha incursionado en las redes sociales, en el internet, a través de Facebook, Instagram, YouTube y Twitter.
Mencionaba hace un momento que se habla mucho de la radiodifusión en este acuerdo que establece las funciones de radioeducación, pero es evidente que si nos circunscribiéramos solamente al tema de la radiodifusión, bueno, pues todo lo que se hace en el ámbito digital como que estaría fuera, y a estas alturas pensar que una radio o que un medio de comunicación esté fuera o se circunscriba únicamente al tema de la radiodifusión, pues sería limitado. Esto por un lado. Por el otro, retomando otra de estas piezas del rompecabezas, y también tomando en cuenta cómo se ha extendido la actividad no solo de radioeducación, sino la radiodifusión en general, pues buscando algunas definiciones encontré esta. No necesariamente estoy de acuerdo con todos los términos, ahí marqué algunos que no van con el concepto de la radio pública en México, como es lo de comercializar contenidos, el concepto de entretenimiento, que a veces es cuestionable, y el de obtener el máximo beneficio posible, no está dentro de los conceptos de la radio pública, al menos en México. Pero sí subrayo el tema de lo multimedia. Creo que es evidente que en este momento Radio Educación está produciendo algo más que audio. Justamente cuando nosotros vamos a plataformas como Facebook Live y YouTube, estamos ya produciendo videos, y estamos produciendo fotografía, y estamos produciendo una serie de elementos o de objetos que ya van más allá del audio. Esto tiene sus implicaciones porque significa de entrada tener claro que lo estamos haciendo, y en segundo lugar, qué vamos a hacer con esos objetos. Como el tema es en particular referente al tema de noticias, al periodismo, me voy a referir en este momento a estos espacios que se tienen en radioeducación. En radioeducación hay un noticiario que se llama Pulso, que tiene 3 emisiones al día, de lunes a viernes, y que también se transmite los sábados y domingos, que se reproducen 24 estaciones o sistemas de radio en el país, además de radio bilingüe, que tiene su sede en Fresno, en California, y que tiene un número bastante grande de asociados que a su vez reproducen estos materiales, algunos en directo y otros diferidos, por lo que siempre es importante tener el archivo digital para enviárselos de manera inmediata y que ellos lo puedan programar. También dentro del área de la Subdirección de Información se produce un noticiero de cultura, de información estrictamente cultural, que dura 1 hora y media y que se transmite de lunes a viernes, y además también hay programas de análisis sobre las noticias más importantes que se van generando en la semana, de tal manera que, haciendo una estimación, se están generando alrededor de unas 1142 horas de audio solamente en el terreno de las noticias, y esto nos significa al menos 1 terabyte de información al año. ¿Qué vamos a hacer con ese terabyte? ¿Dónde lo vamos a poner? ¿Y cómo lo vamos a tener en las posibilidades de que la gente lo pueda consultar? Porque si no, de nada sirve tener esta información. La dinámica de las noticias es diferente cuando hablamos de otro tipo de programas. Por ejemplo, tenemos, como decía, los noticieros producen al menos unas 1142 horas de material de audio, y a partir de que se ha sistematizado el uso de las plataformas digitales, como por ejemplo para el uso del video, hablamos más o menos de un número similar de horas de video.
por ejemplo, en los canales de YouTube de Pulso y de Radio Educación se cuentan con alrededor de 40.000 visualizaciones de unos 1.200 videos que son las ediciones completas de los noticiarios o algunos fragmentos de ellos. Por ejemplo, algunas emisiones de los noticieros llegan a alcanzar hasta 800 visualizaciones en el momento en que se están transmitiendo. Esta dinámica de repente contrasta con el otro tipo de producción, por ejemplo las series dramatizadas, las series que se producen para el público infantil, y aquí tenemos una tablita de cuántos materiales digitales se han distribuido a las emisoras del país. Entonces, en promedio, cada año, desde 2013, se han distribuido entre 12.300 y 12.500 archivos de audio. Por el contrario, por ejemplo, el año pasado solo recibimos una solicitud de un noticiario sobre el tema de Marisela Escobedo, y que nos habla de que la dinámica de los noticiarios es diferente a la dinámica que se tiene en los otros tipos de programas que se están produciendo en Radio Educación. Entonces, esto es importante porque, no es novedoso que las noticias se manejan de otra manera que los programas, que los otros programas, pero sí nos da un poco de luces acerca de por dónde tenemos que ir trabajando los materiales que se producen en estos espacios de información. Por ejemplo, estos materiales atienden a esa inmediatez de las noticias y en general no cuentan con un resumen, tags o etiquetas que permitan su localización. Los archivos de video que se generan a partir de los espacios informativos no tienen ningún tratamiento y no se están considerando como un objeto que se vaya a preservar. Ahí están. En este momento en Radio Educación estamos pensando en qué vamos a hacer con estos materiales. Entonces, esto creo que es importante tomarlo en cuenta porque finalmente se están generando productos, objetos digitales. Cada objeto responde a necesidades específicas y esto significa que tenemos que atender estas necesidades. En el caso particular de las noticias, están atendiendo a un tipo de público, ¿sí? Estamos todavía en la discusión de cómo Radio Educación ha entrado a estos espacios digitales, a estas redes sociales. Nos cuesta a veces trabajo identificar o entender por qué tenemos que transmitir un video de un noticiario cuando tenemos la idea de que la radio es solamente sonido. Sin embargo, ya hay un público que está esperando un video de un noticiero o de una cápsula. Entonces, es necesario que se atienda a este tipo de público. Es una discusión que finalmente se tendrá que seguir teniendo en el ámbito de Radio Educación. Esto nos obliga a aprender. Necesitamos aprender a manejar estos recursos, estas herramientas, ¿sí? Y a buscar ese equilibrio de quienes venimos de una generación que se formó en los medios analógicos, quienes estamos entre la generación digital y quienes ya vienen atrás con una formación estrictamente en los medios digitales. Cuando vemos que las noticias se consultan de manera inmediata, ¿sí? Que realmente no son materiales que frecuentemente nos pidan, es muy raro que nos pidan un noticiario de hace 5 años, por ejemplo. Resulta preocupante porque de repente podemos pensar que si bien antes, cuando se nos acababan las cintas de carrete abierto y no teníamos para comprar cintas, las borrábamos porque pensábamos que ya no nos iban a servir. Entonces, ¿qué pasa si en algún momento, por ciertas circunstancias administrativas de recursos económicos, alguien pudiera pensar, bueno, pues si nadie te está pidiendo los noticiarios, desocupó ese tera de tu servidor, mejor lo empleamos en otra cosa, ¿no? Entonces, hay una diferencia entre lo que se
debe conservar y hay una diferencia con lo que se puede conservar. Y en esos términos sí es muy importante tener claro que para poder conservar necesitamos recursos y una buena gestión. Hay una experiencia muy difícil de repente de explicar en radioeducación. En radioeducación se realizó ya un proceso de digitalización de los archivos hacia 2002, 2005 más o menos, que justamente fue quizá el inicio de los grandes proyectos de digitalización de los archivos de audio. ¿Qué pasó? Que justamente por una mala planeación, por una mala gestión, por falta de recursos y por falta de visión, y yo diría que hasta de ética, se empezó a abrir una zanja, ya que no hubo la atención para dar continuidad a este proyecto. Y entonces todo este trabajo de digitalización que requirió recursos humanos, materiales y de dinero, pues no sirvió absolutamente de nada. Entonces se quedó ahí en cintas LTO3, ayer hablaban de las cintas LTO7, así que ustedes pueden imaginar la enorme zanja que está abierta en cuanto a la preservación de acervo sonoro en radioeducación. Es desafortunado, pero creo que es importante hablar de esta experiencia porque es clarísimo que la planeación, la visión que se debe de tener en este tipo de proyectos es fundamental. Así que cuando hablamos de recursos y de gestión, no solo hablamos de recursos financieros, hablamos de recursos humanos, de recursos materiales, de la capacitación que debe de tener la gente que está en estos proyectos, la claridad que deben de tener las autoridades para entender cuál es la importancia y que no podemos seguir viviendo en estos ciclos exenales, ¿no?, que dan al traste a proyectos como el de la digitalización del acervo sonoro de radioeducación que se llevó a cabo hace algunos años. Entonces, yo quisiera terminar con esta reflexión. Es una experiencia que ahí está, que difícilmente se podrá reponer por todo lo que implica, ¿no? En estos momentos reiniciar un proceso de digitalización es verdaderamente complicado. Participamos en Mexicana, no hemos tenido, desde mi posición, hemos tenido contacto con este trabajo que se está haciendo y que se presentó en la primera ponencia del día, pero justamente ese es uno de los temas, de los grandes temas que debemos de tener presente, de qué manera las instituciones, ¿sí?, deben de formar grupos de trabajo, de integrarse en estos equipos que permitan, que garanticen o, en el mejor de los casos, que salven lo que se pueda de nuestros acervos. Les dejo esta reflexión. Es duro hablar sobre estos temas, pero hay que decirlo, ¿sí?, y que seguramente sirva de ejemplo de el riesgo que hay cuando no se tiene una visión amplia de lo que tenemos en las manos o bajo nuestra responsabilidad. Muchas gracias. Y tenemos, por cuestiones de tiempo, se le quiere hacer dos preguntitas, cuando mucho, muy puntuales, y les agradeceríamos. Adelante. Sí, gracias. Soy Andrés Sánchez Juárez, coordinador del proyecto de la Fonoteca de Ibero 90.9 FM. Son dos preguntas. La primera es si cada uno de los archivos que mostraste hace rato corresponde a un programa. Sí, y la segunda es si actualmente, bueno, quiero contar que hemos recibido un gran apoyo por parte de la Fonoteca Nacional y por parte de Radio UNAM para nuestro trabajo.
Quiero saber también si actualmente están ofreciendo ustedes algo de rescate, de clasificación, bases de datos, inventario de sus audios. Sí, los números son por programa. Sí, estamos trabajando y de hecho no es que estemos trabajando ahorita, sino desde, bueno, por lo menos desde que yo estoy ahí, desde 2012, hemos estado insistiendo en la necesidad de hacer estos trabajos. En diferentes momentos se ha planteado a las autoridades de la propia radio, a los que han estado, a los que están, se ha platicado con la gente de la Fonoteca Nacional, con la gente del Politécnico, con la doctora Perla, que siempre nos ha extendido la mano y nos ha apoyado en todos estos temas, ¿no? Se está clasificando, por supuesto, digo, hubo un sistema de clasificación en Discovery y otro software que no me acuerdo cuál es en este momento, que tampoco se actualizó la licencia y entonces ahí se quedó, ya no se tuvo acceso a él y entonces, bueno, estamos trabajando con las herramientas que tenemos. Por supuesto, en este momento estamos trabajando ya un convenio con la Fonoteca Nacional para el proceso de digitalización de algunos materiales analógicos. En la radio estamos digitalizando algunos materiales que todavía tenemos en disco compacto, porque ayer Jesús Alejo hablaba algo del tema de los soportes físicos, ¿no? En Radio Educación todavía hay algo que nos está deteniendo a dejar el disco compacto como soporte, y a veces no sabemos si es una cuestión económica o es una cuestión de cómo estamos concibiendo nuestro trabajo en este momento en que la tecnología ha evolucionado, ¿no? Si el paso de la cinta de carrete abierto al disco compacto fue complicado, a mí me parece que en este momento el paso de dejar el disco compacto a trabajar solamente en línea, en archivos digitales, pues nos está costando mucho trabajo. Alguien decía, tenemos un pie adelante, pero no podemos despegar el de atrás. Esa es la realidad. La última pregunta, por favor. Yo tengo una pregunta con respecto, por ejemplo, su casa y otros viajes. Ustedes hacen un streaming, ese video lo suben a YouTube o a Facebook, no sé, y aparte tienen un video de audio, un archivo de audio. Sí, claro, sí. O sea, tienen dos archivos con el mismo material auditivo, digamos. Sí. Y el archivo de video, ¿en dónde lo hago? ¿Solo en Facebook o en YouTube? ¿O tienen un reservorio para esos archivos? No, no se cuenta con un reservorio, justamente ese es el punto, ¿no? Cómo la radio evolucionaria está generando otro tipo de objetos, ¿no? El carácter multimedia que decía la definición esa que presentaba, ¿no? Ya la radio no es solamente sonido, es multimedia. Estamos generando archivos de video, pero no los estamos guardando. O sea, ustedes pueden entrar a YouTube, buscar el noticiero Pulso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ahí están. No sé, en algún momento van a desaparecer. No hay un respaldo. Por ejemplo, aquí ya han hablado de los ejemplos de cómo se están almacenando las páginas web, ¿no? En este caso no estamos trabajando estos temas. No significa que no tengamos claro que se tienen que trabajar, pero no tenemos los recursos. Es decir, si ponemos, ¿no?, en la balanza los recursos que tenemos para atender la parte de los nuevos objetos digitales que estamos produciendo, con la necesidad de preservar lo que se ha generado desde 1968, sí habrá que pensar si vale la pena conservar el mismo audio, uno solamente con audio y el otro con un video agregado. Creo que los dos son importantes. Y en cuanto a los metadatos asociados ya sea al audio o al video, ¿los están generando? Los metadatos de los audios sí. En el caso de los videos no. En el caso de YouTube, por
ejemplo, ustedes pueden consultar las columnas que hace la gente en los noticiarios Pulso. Por ejemplo, nuestros comentaristas, se fracciona esa parte, ¿sí?, y se sube a YouTube. Y se complementa con algunas imágenes o algunos comentarios y se genera una serie de información que puede permitir la búsqueda, ¿no? En el caso de Facebook Live, no. Quien ve en el momento el noticiario va a tener acceso a él y va a enterarse de cuáles son los temas que se están abordando en ese noticiario. Quizá alguien que está interesado, que no sabe, lo puede ver a las 3 de la tarde, a las 2 de la tarde, ya sabe que a las 5 puede entrar a la página de Facebook y va a ver el noticiario. Pero si alguien quiere un tema en específico, no le va a servir Facebook Live, porque no hay forma o por lo menos no se está generando metadatos que permitan la búsqueda de un tema específico, ¿no? Por ejemplo. Y última pregunta, con respecto al audio, ¿ese audio está en CD o está en archivo digital? Hay audios en CD y hay audios en archivo digital. Sí, se están manejando las dos. Bueno, pues muchas gracias, le damos un aplauso a Heriberto y le esperamos su constancia. Gracias, Heriberto, y los invitamos a que nos acompañen en nuestra última mesa de esta conferencia y de esta jornada. Gracias, buenas tardes.